La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y ya nos acompaña Ana Belén Cordero, ella es asambleísta por Creo, y justamente vamos a dialogar sobre este tema, pues el día de hoy con 6 votos se aprobó ya el informe de la investigación del caso denominado Pandora Papers por la Comisión de Garantías Constitucionales. Y justamente sobre lo que sucedió el día de hoy, ¿cuál es la postura asambleísta Cordero de la bancada de Creo ante esta decisión de mayoría de esta comisión? Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para nosotros la verdad es que no viene con sorpresa el contenido de este informe, sobre todo las conclusiones y las recomendaciones. Supimos desde un inicio que el objetivo de esta comisión nunca fue, o el pedido de esta comisión para llevar ellos adelante y quitarle la competencia de fiscalización a la Comisión de Fiscalización, nunca fue investigar sobre el tema de los Pandora Papers o sobre qué hubiese pasado con el patrimonio del presidente Guillermo Lasso con respecto a la ley de consulta popular. Fue siempre, y lo sigue siendo y lo confirma hoy, el ánimo desestabilizador y de crear conmoción social, aparentemente. Tan es así que al menos la primera recomendación del informe así lo dice flagrantemente, que aparentemente, a criterio de ellos, sin ninguna investigación, con un periódico nada más, dicen que el presidente ha incumplido la ley del pacto ético y que eso genera, a su criterio, una conmoción política y social. Lo que siempre buscaron y lo que siempre quisieron es destituir el orden constituido. No supieron perder en las urnas y ahora quieren desestabilizar un gobierno políticamente constituido, legítimo y constitucionalmente elegido en las urnas, y eso el gobierno del encuentro, el gobierno del presidente Lasso no lo va a permitir. Aparentemente este informe se conocerá en el Pleno de la Asamblea Nacional. Dudo mucho que tengan los votos para querer aprobar las recomendaciones de este informe. Asambleísta, justamente en el documento que se dio lectura el día de hoy se habla de que no existió la información necesaria, habla de que el SRI pues no dio lo que se requirió justamente, ni tampoco la Contraloría, y así también habla de Fiscalía. En ese sentido, si no hay una información completa, y además considerando que este es un documento que tiene como 12 millones de documentos, en tan corto tiempo y sin la información necesaria, ¿cómo se puede emitir un informe que dé validez a estos argumentos o a esta mayoría que recomienda que en efecto el presidente habría incumplido? No saben investigar, no saben preguntar. En estos momentos, por ejemplo, les doy un ejemplo, en la Comisión de Fiscalización nosotros nos encontramos haciendo la fiscalización y la investigación al caso SAB y la vinculación en el Ecuador con el tema del gobierno del expresidente Rafael Correa. Y claro, hay información que está sujeta a sigilo bancario, aun cuando todos los funcionarios públicos hemos levantado nuestro sigilo bancario, pero eso ocurre, y ese levantamiento de esa información ocurre cuando existe una investigación de orden penal o de orden judicial o de orden fiscal. No es que yo vengo de la noche a la mañana y digo, quiero que me levanten la información de las cuentas de cualquier funcionario público. No funciona así. Lamentablemente estos asambleístas no abren y revisan la ley, eso lo establece el Código Monetario. Pero por otro lado, no saben preguntar y no saben investigar. Ellos dicen que las instituciones públicas no les han dado la información. La Superintendencia de Bancos, a quien trataron muy mal, dicho sea de paso, el Servicio de Rentas Internas y algunas instituciones a quienes requirieron información, entregaron la información dentro del marco de sus competencias y de lo que les permite la ley entregar. ¿Ellos qué debieron hacer? Pedir al Consorcio Internacional de Periodistas, a los 2 periodistas ecuatorianos, quienes revelaron esta información, quienes le pidieron la información al presidente Guillermo Lasso antes de la publicación, que le entreguen la información. Pero claro, no les van a entregar porque mucha de ella está sujeto a sigilo profesional. Por otro lado, debieron pedir a la señora Fiscal General del Estado que solicite a los 14 paraísos fiscales que se encuentran registrados por el Ecuador el levantamiento de esta información. Tampoco lo hicieron, no saben investigar, no tienen competencias técnicas para fiscalizar y para hacerlo. Y bueno, hoy sacaron un mamotreto, un sainete que nosotros ya sabíamos, no nos ha venido con sorpresa, y sabemos que en el Pleno de la Asamblea Nacional tampoco habrán los votos para ello. Bueno, la asambleísta Cabezas aseguró también que el presidente realizó un posible incumplimiento a la ley justamente de pacto ético y podría haber incurrido en un delito como es el perjurio, y así también pues mencionó que debería comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la postura de ustedes ante estas declaraciones?
Eso solicita el informe, sí. El informe en el primer punto dice que ha incumplido la ley de pacto ético y que por ende, según el criterio de ellos, ha realizado perjurio cuando el presidente Lasso hizo su desinversión antes de inscribir su candidatura, con lo cual no ha incumplido ninguna ley y por ende no ha cometido ningún delito. Y luego de ello, producto de ello, dice que deberá comparecer a la Asamblea para recibir las preguntas que sean del caso. Bueno, el presidente de la República tomará una decisión en función de ello, pero yo creo que la Asamblea algunos asambleístas, no voy a generalizar, algunos asambleístas están disparando en el pie, porque la popularidad del presidente Lasso está aquí y la popularidad de la Asamblea lamentablemente está aquí. Y en el momento en que el que está aquí cuestiona de una manera ilegal e ilícita al que está acá, el que se pega el tiro en el pie es el que está acá abajo frente a la ciudadanía y frente al pueblo que lo eligió en las urnas, ¿no? Y más allá del tema jurídico, ¿existe un cuestionamiento ético también, señora asambleísta, a la conducta del presidente al haber sacado dinero al exterior? ¿Cómo ustedes defienden este tema justamente desde el ámbito legal y ético, ¿no? En este sentido. Bueno, no existe un cuestionamiento ético, o sea, quizás de esta comisión y quienes aprobaron este informe tienen un cuestionamiento ético. Sacar dinero del país no tiene nada de antiético ni de ilegal, siempre y cuando se paguen los impuestos correspondientes y siempre y cuando la proveniencia o de donde provengan esos fondos provengan de temas éticos, temas legales como fruto del trabajo. El sacar dinero per se del país no tiene nada de antiético, ni de ilegal, ni de inmoral. Ellos lo llaman ahora, porque esa es su nueva jerga del Foro de Sao Paulo, guaridas fiscales, cuando en realidad la planificación tributaria y la planificación fiscal es una herramienta que la utilizamos muchos ciudadanos en general, salvo los funcionarios públicos que no podemos hacerlo en empresas extranjeras, en paraísos fiscales. Sin embargo, de ello, el hecho de sacar dinero del país y haberlo hecho antes de ser candidato a la presidencia no tiene nada de malo, peor si es fruto de su trabajo y de su esfuerzo de tantos años, ¿no? Bueno, y también es en un Estado de Derecho siempre debe primar el debido proceso, y justamente la Comisión de Fiscalización inicialmente pues era la encargada de hacer esta investigación, pero no fue así porque cambió a la Comisión de Garantías Constitucionales. En este sentido, ¿usted ve que existe aquí ya una intención de afectar la estabilidad del Ejecutivo en este sentido al cambiar de comisión la investigación que correspondía en su momento? Es evidente. Eso es claro y evidente. De hecho, es un golpe a la institucionalidad, un golpe más, una raya más al tigre, a la institucionalidad que ya tiene tan venida menos la Asamblea Nacional, porque las competencias están claramente establecidas de las comisiones. Por ejemplo, y le doy un ejemplo, cuando existió el tema de la crisis carcelaria, nosotros como Comisión de Fiscalización queríamos tener información de los entes competentes sobre lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, conocimos de primera fuente que ya la Comisión de Seguridad estaba llevando a cabo y adelante una investigación. Nos abstuvimos de conocer esta información y mantuvimos la competencia donde debía hacerlo. Lo propio debió haber hecho la Asamblea y el Pleno de la Asamblea Nacional en cuanto a esta investigación. Sin embargo, eso no ocurrió. Eso demuestra claramente el ánimo desestabilizador y golpista, con todas las letras, golpista del correísmo y de algunos miembros de Pachacutic, que ya no podrían llamarse de Pachacutic, sino más bien ya están enfilándose en el correísmo, justamente de querer desestabilizar un gobierno democráticamente constituido. Y tomo sus palabras, desestabilizar. ¿Usted cree que existe algún sector político que intenta justamente provocar una inestabilidad en el gobierno para que pues el presidente de la República deje pues su posición como presidente? Justamente, ¿de quiénes se tratarían o quiénes estarían detrás de este hecho de buscar tumbar al gobierno, por así llamarlo? Evidentemente, eso es claro. El presidente Lasso en su entrevista con el periodista Carlos Vera lo dijo ya y se lo reitera en estos momentos. El correísmo tiene un ánimo netamente desestabilizador. Basta con ver el silencio y la ausencia de los medios de comunicación y de la opinión pública del ex candidato Andrés Arauz en los últimos meses. De hecho, si uno ingresa a su cuenta de Twitter, el señor casi no tuiteaba nada. De repente, cuando surge la publicación de los papeles de Pandora, parece que el señor ha estado vivo y se enrumba en una gira de medios y medios internacionales, medios cómplices en la desestabilización del país, porque jamás quisieron obtener segundas opiniones. Y lo digo con todas las letras. Yo contacté a varios de esos medios internacionales de comunicación para dar la versión del otro lado de la investigación de lo que estaba ocurriendo en la Asamblea Nacional. No para desdecir al ex candidato Arauz, sino para justamente dar la otra versión y dar un
contraste necesario y esos medios se negaron a tener esa versión, con lo cual ese ánimo desestabilizador del señor Arauz, del correísmo en general, del señor que está prófugo en Bélgica, es evidente y claro. Y bueno, también otra de las posiciones que existió al interior de la comisión, justamente por parte del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, pues él anunció que preparará un informe de minoría para el Pleno, porque señala que es imposible aprobar el borrador del informe elaborado por el equipo de asesores de la comisión controlada por el correísmo y Pachacutic, en donde se sugiere que el presidente Lasso habría incumplido la ley que desde el 2017 prohíbe a los funcionarios justamente tener inversiones en paraísos fiscales. ¿Cómo ven ustedes la postura justamente del vicepresidente de la Asamblea, que presentará un nuevo informe que es de minoría, por supuesto? Efectivamente, de hecho ese informe ya fue presentado, lo presentaron el asambleísta Saquicela y el asambleísta Gruber Zambrano, y justamente este informe lo que da cuenta es justamente de una investigación técnica, un criterio objetivo sobre los hechos. Pero ahora que usted menciona al correísmo y a Pachacutic, yo quisiera recordar con lástima justamente los hechos ocurridos en octubre y los hechos ocurridos, bueno, en las distintas manifestaciones, en el 11 de septiembre también, porque justamente el 30 de septiembre, perdón, porque justamente ha sido el correísmo quien ha perseguido por muchos años al sector indígena, por muchos años ha utilizado a las comunidades y a los representantes indígenas, y en estos momentos sorprendentemente se olvidan de quién los persiguió, quién los sacó de sus espacios, quién los desmanteló, llamemos así, y hoy se juntan para querer desestabilizar un gobierno democráticamente constituido. Nosotros apoyamos el informe de minorías presentado por el asambleísta Saquicela y Gruber Zambrano, que tendrá también que ser conocido en el Pleno de la Asamblea y por la presidenta de la Asamblea Nacional. Bueno, para finalizar, asambleísta, es importante saber cuál es el panorama jurídico que tendrá que enfrentar el presidente de la República. ¿Cuál sería este panorama justamente en el Pleno y en la justicia en este sentido, ya que existe un informe favorable de la Comisión para el Pleno? Bueno, en estos momentos el Pleno tendrá que conocer este informe, ambos informes, digamos, y luego de ello los asambleístas en el máximo organismo democrático de la Asamblea Nacional, que es el Pleno, deberán votar el informe de mayoría o abstenerse o votar en contra de este informe de mayoría. Si hubiese más de 91 votos, entonces habría un llamado a cumplir con lo establecido en el informe y con lo que se mocione finalmente ese día en el Pleno. Todo parecería apuntar que, de acuerdo a la primera recomendación de este informe, quieren forjar, no sé de dónde, porque así quieren atribuir que hay una grave conmoción social aquí en el país, cuando la Corte Constitucional ya lo estableció esta semana en una sentencia, justamente por el tema de los militares en las cárceles, diciendo que el término conmoción social o conmoción política solamente puede utilizarse en el contexto de un estado de excepción y no en ningún otro contexto. Sin embargo, no les importa esos temas a ellos. Entonces, en función de ello, deberá la Asamblea entonces posicionarse sobre si cabría o no cabría una causal para que se inicie o no un juicio político al presidente de la República. Asambleísta Cordero, muchísimas gracias por su tiempo y compartir, por supuesto, su criterio en cuanto al informe final de los Pandora Papers emitido por la Comisión de Garantías Constitucionales que se desarrolló justamente la lectura el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por compartir en este espacio. Encantada, buenas tardes. Momento de irnos a una pausa. Al regresar continuaremos con más información.